Entonces, te habíamos pasado un poco los temas que nos gustaría abordar contigo. Entonces, el primero tiene que ver con las experiencias que tú reconoces o recuerdas de alfabetización que se dan en espacios no formales en la ciudad de Bogotá, como un poco cuáles serían esos procesos que tú tienes ahí presentes, y que quieras como compartirnos un poco en dónde se hicieron, con qué población, si tienes algún contacto de esos procesos o solo digamos el recuerdo de que participaste o que escuchaste que se desarrollaban en la ciudad de Bogotá. Bueno, pues yo quisiera hablar muy poco de algunas de las preguntas que ustedes me formularon y mucho de, de la última pregunta, como recomendaciones, perspectivas, ¿sí? Ya les decía informalmente que en mi página web existe una gran cantidad de información sobre el rollo. Existe, por ejemplo, un video de una entrevista que me hicieron en la pedagógica que se llama La enseñanza de la lectura y la escritura en algunas experiencias, que hago yo un recuento de 20 años de trabajo. Okay. Existe el trabajo sobre la campaña distrital que se hizo con la UNAT en la época de Lucho Garzón. Tanto la cartilla de formación de alfabetizadores como la de la cartilla de lectura. Y bueno, varias cosas más sobre el rollo. Inclusive algunas que yo no listé, aquí les voy a dejar los nombres. Pero yo lo que me digo es, si ya está escrito, inclusive si hay videos, si está publicado, yo no veo como la necesidad de emplear el tiempo básicamente en eso, ¿sí? Porque pues ustedes, como buenos ratones de biblioteca, se le echan una mirada, se dividen los trabajos y le echan una mirada. Ahí encuentran un inventario. Lo único que no tengo yo es la experiencia que se terminó el año pasado con Secretaría de Educación, que es la que les dijo Lola que hablaran con Azucena. Bueno, a ver, algunas cositas sueltas antes de soltar el anatema central, que creo que de eso se trata, como de poder plantear algunas locuras que surgen de la experiencia, sobre todo de los fracasos, ¿no? A ver, yo creo que la mejor cartilla que se ha hecho en términos de métodos pedagógicos es una cartilla justo que se hizo con la campaña del 2006, que nosotros llamamos una cartilla inconclusa y que recoge mucho la tradición freiriana, pero la recoge y la operacionaliza, en el sentido de que se hacen cartillas para subpoblaciones particulares. Ya, nos dimos a la maña, está bien explicado en los libros a los que hice referencia, para que el grupo alfabetizador pudiera ir creando, sin ser expertos en lingüística ni en lectura, pudiera ir creando la temática, las oraciones generadoras. De manera que, por ejemplo, yo recuerdo que para
esa campaña de Bogotá surgieron por lo menos 15 cartillas distintas, porque no es lo mismo trabajar con los presos que trabajar con señoras de la tercera edad, ¿sí? Es muy distinto. O trabajar en una plaza de mercado o con unos vendedores ambulantes. Entonces, para cada una de las subpoblaciones surgió una temática. Yo creo que eso es absolutamente insuperable y se logró, como decía, operacionalizar. Porque es que, claro, el planteamiento freudiano nos dice que eso hay que hacerlo, sí, pero entonces se hace para Bogotá una cartilla. Lo máximo que logró el ministerio hace años fue hacer una para cada departamento. Pero ahí entonces el problema era que en un departamento podía tener urbano, rural, y dentro de lo rural podía tener los pescadores y podía tener los cocaleros o los sembradores de frijoles. Entonces eso también era complicadísimo. Aquí se hace una cartilla a la medida del subgrupo, que pueden ser 15, 20, 30 personas. Creo que eso es, a mi manera de ver, el máximo refinamiento que hemos logrado y que yo no he visto realmente en otras partes. Pedirle a un subgrupo que no tiene la suficiente capacitación y formación que haga todo el proceso de una cartilla es un absurdo también, porque ¿a qué horas y sin elementos para hacerlo? No, entonces encontramos un justo medio en que la cartilla le daba una estructura básica y él la llenaba de contenido, parcialmente. Por decir algo, si usted está alfabetizando en una cárcel, las oraciones generadoras iniciales pueden ser que hagan alusión a las visitas, ¿sí? Entonces, para un preso una visita es muy importante, es la comida, es la relación con el mundo, con sus familiares, en fin. Pero, pues, para otra subpoblación no lo es, no tiene sentido. Bueno, eso en términos de la temática de la cartilla. En términos de la concepción de lectura, nosotros también logramos algo muy especial, pero esto fue años de errores y de intentos y de ajustes claro, no hemos trabajado exclusivamente en la alfabetización, tenemos muchísimos más campos, pero nunca pudimos alejarnos por completo del tema. Fue pues muy gratificante, entre comillas. Miren, existen dos posiciones. Una, que es el método clásico, que es la enseñanza de las palabras por las palabras normales. Entonces se le enseñan las sílabas y con esas sílabas se construyen palabras y con esas oraciones. Y el otro, que es diametralmente opuesto, y solamente oraciones con mucho sentido, pero con una mezcla muy grande de familias silábicas, con unas fonéticas muy diversas. Entonces, ese método, que es el método global, es un método muy defendido con razón por los teóricos de la lectura, pero ese método no funciona con muchas subpoblaciones porque es un método muy largo. Con los niños funciona, porque usted tiene un niño un año todos los días en la clase, pero con los adultos, si usted lo tiene cuando mucho 1 o 2 veces por semana y muy pocas semanas.
Entonces, si no, él no siente que aprende, se desmotiva y deserta. Entonces lo que nosotros creamos fue una cartilla donde nuevamente el grueso de los textos es formado con familias silábicas que se han visto con anterioridad, pero que con cierta frecuencia, en un porcentaje bajo, pero siempre permanente, se introducen fonemas que no se han estudiado, pero que tienen mucho sentido para formar cierto tipo de oraciones. Entonces es una mezcla entre lo que podría ser, digamos que es un global tímido, ¿sí? Un global tímido. Nos criticaban algunas personas porque nosotros no estábamos al día en el rollo del método global, pero era eso, es decir, eso era complicadísimo porque las características del adulto es la inmediatez, y si no ve resultados, pues no se motiva. Bueno, esa es una consideración que yo creo que son como dos grandes logros que deberían permanecer en el trabajo de alfabetización. La otra cosa es que el problema fundamental uno de los problemas fundamentales de las campañas o de los procesos de alfabetización es el problema organizativo. Eso es más importante y más difícil que alfabetizar. Entonces, cuando usted, por ejemplo, dice, yo voy a contratar un poco de estudiantes universitarios para que vayan hasta el profundo sur a alfabetizar, pues de ahí ya tiene usted el fracaso más macho. Porque resulta que la gente no puede sino por la noche, y por la noche entonces los atracan a los alfabetizadores, o llueve, o no hay transporte. Bueno, esto se armó el lío más macho. Eso tiene que ser con gente organizada, que tiene trabajo en los barrios e inclusive que vive en los barrios, que fue lo que se logró cuando se hizo la campaña con Lucho Garzón. La UNAD tenía mucha experiencia y logró reunir cerca de 25 organizaciones. Allí están reseñadas en el libro que les digo. Pero eran organizaciones, de esas 25 había 15 que estaban en los barrios. Algunas de ellas no habían alfabetizado nunca, tenían trabajo con mujeres, trabajo con niños, pero tenían una sede, varios de sus miembros eran habitantes del barrio. Bueno, eso era claro. Si usted no logra obviar el problema organizativo, es muy difícil. Solamente se tienen que quedar con los presos, que son los únicos que no desertan porque no pueden. Sí, la historia que yo siempre he hecho es que usted empieza con 15 y a la semana tiene 7 y a las 2 semanas tiene 4 y después tiene 2. El alfabetizador y el perro que lo acompaña para todos los lados. Se quedó sin gente. Bueno, la parte organizativa. Y una última cuestión fundamental que yo digo es que es la motivación. Miren, si yo les ofrezco a ustedes ahorita un curso gratuito para aprender a leer turco y les doy tortica de naranja como esa que me trajeron, pues, y tienen que ir 3 veces a la semana por las noches, o en el horario que quieran, los sábados o los domingos, lo que quieran, pues a ver, y ustedes como que, ¿a qué van? ¿A aprender turco? Pues sí, o arameo, tal vez sí existe la posibilidad de que
obtengan una beca para hacer su maestría en Turquía, pues se ponen las pilas. Si tiene una novia turca, pues también. Pero de otra manera, ¿qué carajos va a hacer usted? A no ser que sea pues una persona sedienta de aprendizaje de los idiomas. Eso usted no se motiva para hacerlo. Y el adulto actual no necesita saber leer y escribir para sobrevivir en el mundo moderno, porque el mundo moderno es un mundo donde la información le llega a usted por la radio y por la televisión, ¿sí? Pero si eso lo decimos del adulto, lo podemos decir aún con más radicalidad en unas décadas con relación a los jóvenes, a los millennials, por ejemplo. Es decir, es que, ¿por qué un youtuber convoca más gente en la feria de exposición del libro que Fernando Vallejo? ¿Sí? ¿Cómo ha pasado acá? Pues porque es que tiene unos contenidos y además es oral, ¿sí? Es oral, la gente no tiene que leer. Entonces, ahora, no es que no lo requiera aprender a leer y escribir, pero digamos que no lo necesita, no le es funcional. Yo no estoy haciendo una apología a la no ingreso al mundo letrado, no, estoy viendo las complejidades y los matices. Ahora, la escritura, voy a hacer también caricaturas. Cuando nosotros firmamos los contratos de trabajo, usted sabe leer, pero usted no lee los contratos, porque eso le ponen 40.000 cláusulas los abogados, donde usted tiene todas las de perder, y si usted pone a leerlos, pues no firma y se queda sin trabajo. Usted firma. O sea, no es cierto que usted necesite la lectura para poder trabajar, porque no la usa, no la puede usar. Los términos son leoninos, no solamente en términos de trabajo. Compre usted un aparato a ver si se lee los 40 páginas de advertencias, ¿sí? Para que le hagan efectiva la garantía. Bueno, por todo esto, por lo menos esas 4 cosas que he planteado, motivación, organización, yo empezaría diciendo, no, ni una campaña masiva de alfabetización más, por Dios, no sean locos, ni una más. No se puede seguir haciendo más de lo mismo, porque el fracaso es rotundo. Es rotundo. Yo tuve una experiencia en Nicaragua, en la campaña de alfabetización, salvaje. Allí en este país, fundamentalmente rural, se alfabetizaron 400.000 personas, la 4ª parte de la población analfabeta. Y los cubanos le metieron a los nicaragüenses la idea de que había que hacer una primaria para esas 400.000 personas, para que todos tuvieran su primaria. Y la primaria duraba 5 años. Y a los 5 años, de esos 400.000, se graduaron 4.000. O sea, eso fue un genocidio en aras a la torpeza y a la, no sé, esta altanería de los cubanos que creían que si les había funcionado en Cuba, les iba a funcionar también en todo el mundo, a prueba de contextos y de coyunturas. O sea, a tal punto puede ser el despelote, que usted
alfabetiza 400.000 y vota 396.000 personas. Las excluye del proceso porque hace un planteamiento equivocado. ¿Sí? Entonces el chiste de que el alfabetizador termina yendo solamente con el perro no es tan chiste, es muy cercano a la realidad. Ni una campaña más de alfabetización. No se ha medido, pero en eso hay muchas mentiras, pero la eficacia de esos procesos puede ser absurda. O sea, usted puede, mire, por ejemplo, alguna campaña aquí en el distrito, se dice el milagro pero no el santo, hizo cosas como esta. Puso como datos de salida las inscripciones, o sea, usted hacía un primer listado con megáfono y con payasos y con bomberos y hacía un listado de gente que quisiera alfabetizarse. Y al final se escribían 200 en un barrio. Y cuando hicieron la evaluación pusieron que habían sido 200. Cuando uno sabe que los índices de deserción pueden ser de 70, 80, 90%. ¿Sí? Entonces uno dice, un país tan pobre, una ciudad con tantas necesidades como Bogotá, meterle tanta plata y tantas energías a una campaña que casi que nace muerta, eso es infame. ¿Sí? Ahora, yo no digo que no haya que alfabetizar, yo digo que no hay que seguir haciendo más de lo mismo. Creo que lo que hay que hacer son trabajos cuasi individualizados, en circunstancias muy concretas. Por ejemplo, si hay en este momento una casa donde hay exguerrilleros que se acogieron al proceso de paz, o una finca o un predio, y allí hay 100 guerrilleros, exguerrilleros, de esos 100 hay 10 que no saben leer, a esos 10, a ese grupo en particular, y a esos 10 habría que alfabetizarlos. ¿Sí? Esa sería una circunstancia muy particular. O sea, la persona casi que tiene que pedir ser alfabetizada para que uno se lance a alfabetizarla. Entonces, ya no es que un alfabetizador va a tener 40 analfabetas, no. Eso le toca que cada alfabetizador tenga 2 y los ligue como si fueran, pues, las niñas de sus ojos y se adecue al máximo a sus horarios, a sus ritmos, en fin. Pero fundamentalmente que haya una motivación. ¿Quiénes serían las subpoblaciones que realmente, que eventualmente podrían, creo yo, ser las más cercanas a esos procesos? Hay una gran subpoblación que quizás estaría incluida, no sé hasta dónde, en la línea de Bibliorred de la alfabetización inclusiva. Y es no las personas que tienen tantos problemas de aprendizaje que no van a aprender a leer, sino aquellas personas, por ejemplo, que han sido expulsadas de la escuela por extraedad, por indisciplinados, por migración interna de las familias, cada 6 meses para no pagar porque no tienen cómo el arriendo de la pieza, se vuelan y se van a vivir a otro barrio y eso desajusta toda la matrícula escolar, en fin, ¿no? Por la necesidad de trabajar, todo eso. Ahí hay una subpoblación de jóvenes
casi de niños que sí requeriría un gran apoyo. Un gran apoyo. Claro, otra cosa es el muchacho que tiene problemas serios de aprendizaje. No, ese es otro rollo. Con eso yo no me quiero meter. Pero todos estos muchachos, digamos, díscolos, que inclusive saben leer cancaneado, pero que usan muy poco la lectura, no tienen que leer, ni les interesa leer, y lo que va a pasar es que estos muchachos de 13 años que están en estas circunstancias, cuando tengan 20 ya se volvieron analfabetas funcionales, se les olvidó leer, ¿sí? Bueno, entonces esas poblaciones, evitar que se tengan analfabetas funcionales por no atenderlos es claro. Otro problema que tiene que ver con esto es el problema de que nunca hay continuidad a los procesos de alfabetización. Hacen la campaña, se toman la foto y chao, yo si te he visto no me acuerdo, pero ¿cómo se amarra eso a los procesos de continuidad? Muy poco. Ese es otro problema gravísimo. Bueno, ahora lo que yo quisiera era, después de ese anatema, decirles que no hagan más campañas masivas en forma indiscriminada, sino que hay que hacerlas con nuevas o con cierto tipo de subpoblaciones y que tenga esa subpoblación unas características muy particulares. Yo les quiero contar brevemente 3 experiencias que yo he hecho en esa línea. Las 3 las van a encontrar en mi página web. Una es con reinsertados de grupos armados ilegales. Fue en un gobierno anterior. Claro, inicialmente contrataron una serie de especialistas que les hicieron más de lo mismo, que les hicieron una primaria acelerada que tenía las ciencias, las sociales, las matemáticas, contextualizada para los adultos, ¿sí? Y eso amarrado a la capacitación en el SENA, una serie de pajaritos de oro que nunca resultaba. Era tan complejo de operacionalizar, pagaron millones la alta consejería para la reinserción, que eso se demoraba y la gente necesitaba empezar los procesos ya. No sé cómo diablos, yo creo que fue a través del proyecto que estábamos haciendo con la OEI. Allá caí yo y le dije, no, mire, lo que hay que hacer con todas estas personas es una cosa muy loca, que yo llamé recuperación de experiencias laborales. Entonces yo les dije, mire, lo que hay que hacer es, todos estos excombatientes de los diversos grupos, alguna vez en su mayoría trabajaron, recogiendo maíz, sembrando café, recogiendo coca, vendiendo minutos, ayudándole a la mamá a vender las empanadas. Bueno, después se fueron para la guerra. Hagamos una experiencia donde ellos recuerden que han podido trabajar en cosas distintas a disparar. Y seamos muy, muy audaces.
lo que se trata es de que cada uno haga un libro de 8 páginas, un libro de 10 páginas, un libro de 15 páginas, donde a partir de unas pautas, guía, van haciendo la recuperación de esa experiencia laboral. Entonces, por ejemplo, alguien fue ayudante en un taller de soldadura, o alguien fue ruso en la construcción. Entonces, comience a recuperar qué es lo que tenía que hacer en su trabajo. Y esa recuperación era integral, pero era particular, en el sentido de que, por ejemplo, era integral porque tenían que ver distintas áreas, pero no era el área del currículum. No es lo mismo lo que tendría que ver de química alguien para entender el cemento que alguien para entender un soplete de soldadura. Era una química a la medida de la experiencia concreta. Y no tenía que ver toda la química, sino un capitulito chiquito de la química. Eso lo podía buscar en internet, eso podía, en algunos lugares se arreglaron, los profesores comenzaron a entender, entonces el profesor de ciencias naturales le ayudaba al del cemento con el cemento y al de la soldadura con la soldadura. Pero también, haga un cálculo matemático. ¿Cuánto costaba hacer una pared? ¿O cuánto costaba hacer una letrina en el suelo? O hacer una casa. Y se metían las matemáticas que se necesitaban. Si usted va a vender empanadas, ¿cuáles son los ingredientes y cuánto le cuesta? Y a cómo los vende y cuánto gana. Ahí se veían las matemáticas. Pero se veían ligadas al oficio, a la experiencia laboral. Y eso él lo iba escribiendo. Lo iba bajando de internet, lo iba aprendiendo de su profesor, pero también lo iba aprendiendo de otros compañeros que estaban cerca o lejos, por decir algo. Una venta de empanadas. Ella no era la única que había vendido o él empanadas, entonces podía preguntarle a la tía cómo hacía ella las empanadas y cómo las vendía. O inclusive podía llamar por teléfono a la abuelita que vivía en otra ciudad y preguntarle en 15 minutos cómo era el rollo de las empanadas. O sea, no era simplemente una reconstrucción de su saber, sino una reconstrucción enriquecida con muchos saberes, donde había que consultar los libros, que había que consultar a otros pares, había que consultar con el profesor. Todo eso se iba escribiendo. Y ese libro, al final, que su longitud, su profundidad, su amplitud, dependía de muchas cosas, ¿no? Su facilidad para escribir, por ejemplo, variaba la longitud. Ese libro era escrito en computador, porque de ese libro, primero el computador le daba una ayuda enorme, por decir algo, se minimizaba el problema de la ortografía. ¿Sí? Claro, el que apenas estaba garrapateando, pues escribía una cosa corta, pero el que iba ya, digamos, en el equivalente a un cuarto de primaria, podría escribir algo más largo. De hecho, con ese escrito que después se imprimían, porque era en computador, 5 o 7 o 15 copias, una para regalarle a la esposa, otra para dejarla en el colegio, entre comillas, otra para dejarla en la biblioteca municipal,
ese libro se socializaba y ese libro daba derecho a el grado que se estaba cursando. O sea, no era que usted tuviera que hacer 5 años de primaria, usted podía tener su grado, digamos, de tercero de primaria en 2, 3 meses, que era lo que duraba la experiencia. ¿Sí? Era una cosa muy, muy rápida. También se integraba el arte, la pintura, montones de cosas. Eso está muy bien explicado en la página web, el libro también está. Esa fue una experiencia. Claro, ¿qué pasó? Mientras estos amigos le daban vueltas y vueltas al proyecto maravilloso y corregían y volvían a corregir e imprimían y no sé qué, pues en 3 meses había un vacío, se logró finalmente en ese semestre, prácticamente no se hizo sino esta experiencia de recuperación de experiencias laborales, y casi al final del semestre se inició el otro proceso, una coyuntura muy particular, pero participaron como unas 3.000 personas en los sitios más diversos de Colombia, donde estaban asentados los reinsertados, ¿sí? Eso quedó muy documentado y todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí es donde yo les cuento una experiencia de cómo usted, botando por la borda todo, los horarios, las áreas, los requisitos, logra concretar un proyecto. Claro, aquí tenía una motivación fundamental, y a los reinsertados les daban unas ayudas económicas, como lo hacen actualmente, por fortuna, si no esto hubiera sido. Y entonces, si ellos no asistían a las clases, y si no asistían a la salud, y si no asistían a no sé qué más cosas, no les pagaban. Entonces aquí había una mediación muy fuerte. Pero lo otro era ponerle sensatez para no seguir haciendo más de lo mismo a sabiendas de que eso iba a fracasar. Claro, cuando empezaron el otro proyecto serio, pues entonces eso sí fue complicadísimo, porque los ritmos eran lentísimos, porque se acabó la plata, porque todo, ¿sí? Esa fue una experiencia. La otra experiencia, que también se llama recuperación de experiencias laborales. Yo creo que puedo de golpe buscarles un libro acá. Ahorita lo miramos. Bueno, o si no lo encuentran en extenso en la página. La otra experiencia fue también muy especial. Ahí llegó su compañero. A ese no le vamos a dar torta. Nora, timbra, por favor. Digo, timbra no, sino se averigua quién es, porque es que también está esperando otra. ¿Nora? Sí, porfa. ¿Quién está en el citófono? En el citófono. ¿Son los del oxígeno? ¿O Rosario? Buenos días. Sí. Del oxígeno. Sí, que sigan. Timbre porque que me testó. Bueno, y siga. Bueno, la otra experiencia es con el distrito. Tenía una cosa que se llama primarias aceleradas, pero el gran problema es que eso requiere lo mismo que los proyectos de escuela nueva, por ejemplo, una gran destreza lectora y escritora, porque si no, eso es casi individual y todo con guías,
Eso, si la gente no sabe leer y escribir, eso no sirve para nada. Entonces nos contrataron a nosotros, dividiendo por Colombia y la Secretaría, para hacer un programa para los niños que iban a integrarse a la primaria acelerada, o sea, para prepararlos en lectura y escritura. Pero estos eran niños de 13 años, estos eran niños expulsados de la escuela, estos niños eran repitentes, estos niños, todo ese tipo de cosas. Allí hicimos una experiencia muy simpática, que fue introducir el trabajo por proyectos, que está muy en boga con los niños chiquitos, pero que no había sido utilizado en proyectos de lectura con jóvenes y con adultos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacíamos una unidad donde el tema eran los deportes. Entonces ahí se hablaba de quién era de Millonarios, quién era de Santa Fe, y además, si alguien pertenecía a una barra brava, ¿se imaginan ustedes la maravilla de cosas que se podían trabajar en un proyecto como eso? Usted ahí metía las sociales, metía las ciencias naturales, todo, la literatura, la lectura no de letras, sino de anuncios, de todo lo que usted quisiera. O sea, era buscar también innovar a través de la estrategia de trabajo por proyectos, el rollo. Se llama, es algo así como el trabajo por proyectos para la preparación de la primaria acelerada. Aquí está anotado y también está en extenso, ¿sí? Bueno.